Hoy quiero seguir con la serie que hemos llamado Tiempo de Cumplimiento. Tiempo de cumplimiento es el tema que hemos tomado este año de parte de Dios, creyendo que muchos de nosotros miraremos cumplimientos de parte de Dios para nuestras vidas. Recuerde, estos temas no son eslogan para que usted diga gloria a Dios, amén, sino son palabras del corazón de Dios para que nosotros podamos creerlo y vivirlo, amén. Así que quiero que usted me acompañe hoy al libro de Josué, por favor. Vamos a hablar hoy de esta escritura, un pasaje muy, pero muy conocido por todos ustedes. Y vamos a empezar desde el versículo, capítulo 1, versículo 1 al 5. Si usted ahí sentadito me puede acompañar. Tiempo de cumplimiento. Y mire lo que vamos a hablar hoy de parte del Señor. La palabra del Señor dice así: después de la muerte de Moisés, dice, siervo del Señor, Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado, oiga, esto es tremendo para nosotros, ha llegado el momento o ha llegado el cumplimiento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar a la tierra que les doy. 3. Prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: donde quiera que ponga sus pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. 4. Desde el desierto de Negev al sur hasta las montañas del Líbano, al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente, mire todo lo que va abarcando, incluida, dice, toda la tierra de los hititas. Wow. Note el 5, aquí está lo poderoso. Nadie, ¿sí? Es uno de mis versículos favoritos, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré, ni te voy a abandonar. Al finalizar el versículo 5 hay una clave, hay una cláusula ahí, hay algo que Dios prometió y le dijo a Josué: no te fallaré, ni te voy a abandonar. Ore conmigo, por favor. Padre, hoy esta palabra que queremos exponer, Señor, al corazón de tu pueblo, estoy seguro que cada uno de nosotros, al conocer la historia, Señor Padre, se nos hará, Señor Padre, aún más fácil entender una palabra tuya en nuestro corazón, Dios. Háblanos, te lo pedimos, Espíritu Santo. Usa mi vida, Dios. Usa como canal para bendecir, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Dios, amén y amén. El título de este mensaje lo hemos titulado, ¿sí?, el camino del valiente. El camino del valiente. Hablando de la historia entonces de Josué y de Moisés, empieza el capítulo 1 de Josué hablando una palabra de parte de Dios y le dice esto: Josué, tú bien lo sabes, Moisés ha muerto, ya no está. Y no es porque Josué no lo supiera, sino es que tenía que venir un cumplimiento, un recordatorio, que cuando aún Moisés estaba vivo, Dios le dice a Moisés: tráeme a Josué, al hijo de Nun, y le profetizó y le dio una palabra de cumplimiento que él sería el sucesor de Moisés. Ahora, se lo dijo mucho antes que Moisés muriera. Mas sin embargo, cuando ya Moisés había muerto, Dios le llama a Josué y le dice: Josué, necesito que escuches esto. Ha llegado el tiempo y ha llegado el momento de lo que te hablé aquel día, que hoy te toca hacer, que hoy te toca obedecer, que hoy te toca a ti llevar a mi pueblo donde yo prometí ponerlos. Note esta palabra tan poderosa de parte de Dios para con Josué, porque Josué sabía que en un momento dado Dios lo había llamado y lo iba a usar. Mas sin embargo no sabía ni cómo iba a llegar el momento, ni cuándo Dios iba a empezar a hacerlo. Y esto me encanta de Dios, porque Dios nunca
viene y te pregunta a ver si te acuerdas. Dios no viene, y me gusta porque Dios nunca viene y te dice: ¿te acuerdas, hijo, cuando te hablé? ¿Te acuerdas, hija, cuando aquel día te toqué y te hablé así y allá? No, Dios llega directo porque lo que había dicho, así va a ser. Y entonces en el día y en la hora menos pensada, Dios llega. Porque el cumplimiento de Dios para nosotros fue ese día, llegará ese día. Lo que pasa con muchos de nosotros es que decimos: es que no estoy preparado, pastor. ¿Y qué si pasa que hoy o mañana Dios venga y me diga: es tiempo de hacer el cumplimiento, ahora es el día? Muchos de nosotros vamos a decirle a Dios: Señor, pero yo no estoy listo, yo no estoy preparado. Es más, mi nivel espiritual ni está como yo quisiera. Es más, no me he llegado ni a aprender ni leer el primer libro, que es Génesis. Señor, tú me estás diciendo que ese es el día. Note lo que está pasando. Nosotros nos han enseñado que tenemos que saber demasiada Biblia para que Dios cumpla lo que tiene que cumplir. Él es soberano y usa a quien quiera usar. Ahora, no me malentienda, porque entonces usted va a decir: entonces no tengo que leer la Biblia. No, sí, es la guía, es el mapa. Pero a lo que yo voy es que nos han enseñado que para poderme tienes que Dios nos use, tengo que aprenderme esto. No, Dios no solo está que nosotros aprendamos esto, sino que a través de esto podamos aprender a que nuestro corazón pueda obedecer. No importa si lees, pero si no obedeces, de nada sirve que hayas leído. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos a Dios querer, por ejemplo, le decíamos la otra vez, cuando llegó con Gedeón, ¿qué estaba haciendo Gedeón? ¿Contento en la playa con una limonada con hielo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba preocupado, escondiendo el grano de sus enemigos. Dice que estaba sacudiendo el trigo cuando el ángel de Jehová vino y le dijo: varón esforzado y valiente. Dijimos hace unos días, cuando Dios le llamó a Moisés a través de la zarza, Moisés ese día no se levantó sintiendo: ay, siento algo. No, lo único que sentía es el olor a las ovejas. Pero era todo, porque Dios muchas veces no nos prepara, ¿sí? Voy a decirle en este aspecto: no nos prepara poniendo un sentir en nosotros para llegar a ese día y dejarnos saber que ese es el día de cumplimiento. Yo recuerdo la última vez que Dios me habló para el pastorado. Recuerdo que fui a la iglesia, tuvimos el ensayo de música, practicamos y todo, y de repente los pastores me hablan a la oficina. Y dije: ¿y ahora? Porque todos pensamos que la oficina es para regañarnos, ¿no? Y dije: ¿y ahora qué hice? A lo mejor algún canto que canté no, o vamos a cantar. Y entonces los pastores empezaron a decirme: creemos que llegó el tiempo de ustedes, que salgan de este lugar y que empiecen a obedecer lo que Dios les llamó a hacer. Entonces ya habían 3 pastores en el cual nos habían dicho, pero nosotros no queríamos. Bueno, yo. Entonces ese día fue algo que me impactó tan fuerte que lo compartí con mi hermano Osvaldo en esta semana, y fue que me dijeron los pastores: ¿sabías que aquí pueden venir mucha gente a esta iglesia? Pero va a haber gente que nosotros no vamos a poder ministrar porque son parte de tu llamado. Y hasta que digas sí, esas personas serán salvas y serán ministradas. Cuando esas palabras las hablaba, me pegó tan fuerte. Yo no iba preparado más que para ensayar la música. Yo no iba preparado para que Dios ese día me volviera a hablar y me dijera: hasta aquí. Lo haces porque lo haces. Yo recuerdo que llegué llorando a la casa y le dije: amor, ya no puedo ir, ya no me puedo esconder. ¿Qué hago? Y como buena mujer me dice: pues obedece al Señor, hagámoslo. Yo pensé que me iba a decir: no, espérate un poco más. Y a lo que voy, iglesia, es que nunca estaremos listos para un cumplimiento de Dios. Pero sí, mientras el cumplimiento llega, Dios trabajará de diferentes maneras a nuestra vida. Una de esas es a través de la predicación, una es a través de la palabra, otra es a través de la oración. Esas áreas que nos hacen acercarnos más al cumplimiento. Josué no sabía el día, mas sí sabía que le habían hablado. Muchos de nosotros sí hemos recibido una palabra de Dios, que Dios nos va a usar, que Dios va a hacer esto, que va a formar nuestra familia, que etcétera, etcétera. Pero no sabemos el día ni la hora.
La causa más difícil de nosotros, o el problema de nosotros es esto. Lo dije la otra vez. No puedes esperar una promesa sentado. Necesitas moverte. Necesitamos tener esa parte que Dios ha formado. Entonces hablamos de un camino de valientes. ¿Por qué valientes? ¿Por qué tiene que ver con valentía? Primero porque vamos a ponernos en el lugar de Josué. Josué había caminado en el desierto, había visto al pueblo hacer un becerro que tiene de oro, había visto al pueblo rebelarse contra Moisés. Querían agua, ¿me entiendes? Tenían hambre, querían comida, y etcétera, etcétera. Josué vio esa generación crecer malvada, ¿me entiendes? Con una mentalidad, como decíamos la otra vez, atada, esclavizada. Josué había estado ahí. Y para volver a tomar una generación nueva, sí, pero con la misma mentalidad, tenía que ser valiente en creerle a Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver conmigo esto, pastor? Si a mí Dios no me está llamando a llevar un pueblo a ningún lado. No, pero te ha llamado para cumplir muchas cosas en tu vida y en tu familia. Más allá de un ministerio, más allá, ¿me tienes?, de cualquier otra cosa, Dios quiere cumplir en nosotros algo que es muy valioso para Él, y es salvar nuestra alma. Quiere cumplir una u otra manera que nuestra vida se vaya a la eternidad. Y Él va a hacer todo lo que tengas que hacer por cumplir ese propósito en nosotros. Pero para eso va a encontrar gente que tenga que ver con valentía. Y la valentía no se gana, ¿me tienes?, simplemente así. La palabra que Dios le da, ¿me tienes?, a Josué, no existe, ¿me tienes?, un llamado donde a ver si Él quiere. Yo quiero que me ayuden con la primera imagen, por favor. Uno de los fundamentos que Josué tenía es que él usaría la promesa como ancla. Una de las cosas que Josué tenía que aferrarse es usar, ¿me tienes?, la palabra, la promesa como ancla. ¿Qué hace un ancla? ¿Alguien sabe qué hace un ancla? Hace que el barco, el movimiento del mar, no lo lleve hacia otro sitio, sino que se mantenga ahí. Ahora, ¿por qué entonces hablamos de que Josué toma un fundamento como promesa? Porque esa promesa le serviría a él para estancarse, para quedarse ahí, y que no lo moviera a cualquier cosa. Aquí vamos a empezar la valentía de nuestra vida. El problema es que la promesa, la parte que Dios nos ha hablado a nosotros, muchas veces la tomamos como promesa, pero nos mueve los vientos. Y de repente viene alguien y te dice Dios que te va a usar. Y entonces te mueve la corriente y, oh man, me dijo Dios que me va a usar. Y de repente viene alguien y te dice, mira, vamos a aquel lugar, mira. Y empieza la gente a sacarte. Y entonces te empiezas a mover, me tienes en el viento. Porque lo primero que no actuamos en nuestra valentía es que la promesa se espera. Se espera con paciencia. Se espera creyendo. Hay gente que dice y Dios les habla, no, te voy a usar como evangelista, y ya la otra semana quieren buscar países, lugares donde ir a predicar. Iglesia, ¿sabía usted que cuando ungieron a David, David no fue a ser rey el otro día? Él regresó a cuidar ovejas. Y después de ser rey, fue y tuvo que ir a servir al rey. Ya era ungido, pero estaba tocando el arpa para el rey. Todavía no era, me tiene su cumplimiento, pero ya lo habían ungido. Hasta que el día llegó que volvieron, me tienes. David fue 3 veces ungido. Y cuando llegó ese momento de cumplimiento de ser rey, llegó su día. Pero mientras, no está, no es rey, simplemente es pastor de ovejas. Nosotros somos iguales. El no usar la promesa como ancla, como fundamento, nos hace movernos emocionalmente y nos hace vagar pensando que lo que se mueve es parte de lo que Dios me habló. Iglesia, muchos en el evangelio han fallado por esa situación, porque en esa situación de vida no usamos la promesa como esperar. Si Dios lo dijo, lo voy a esperar, y lo va a llegar y lo va a cumplir. El problema es que cuando nos dice, vámonos, ¿a dónde hay que ir a evangelizar?
¿A dónde hay que ir a hacer a dónde tengo que ir a agarrar mi carnet para ya que me llamen evangelista? No, hay que usar la promesa como ancla para que el momento dado Dios cumpla lo que tiene que cumplir. Josué tomó la palabra y creyó a Dios que un día lo iba a tomar como sucesor de Moisés. Él usó la promesa como ancla, esperó. Pasaron muchas cosas, sí. Gente murió en el desierto, sí. Gente no quiso nada con Dios, sí. Pero él se mantuvo firme en lo que Dios le había hablado. Hoy me hacía recordar Dios algo. Hay gente que se va de las iglesias por cosas que no tienen sentido y pierden la promesa. No, yo me voy de la iglesia porque aquí no compran talento. Yo hago talento todos los domingos y nadie compra. Yo mejor me voy a la otra iglesia donde sí compran. Porque no tienen una ancla como promesa. La promesa te hace quedarte a pesar que vengan los vientos fuertes. Imagínense qué hace el no tener el ancla. Note, la primera parte que Josué tenía que creer en ese plan del ancla, es que tenía que él ser parte de un plan de continuidad. Pero a pesar que no había llegado ese plan de continuidad, él sabía esperar el momento. A pesar que Moisés ya estaba muerto, a pesar que ya no era lo mismo, tenía que estar ahí. Y él sabía que había un plan de Dios de bendición y tenía que esperar. Y tenía que dejar saber, metidas a su corazón, que Dios tarde que temprano lo iba a hacer. Pero de repente imagínense que alguien hubiera escuchado y le hubiera dicho a Josué: ¿oíste lo que te dijo Dios? No, hagámoslo mañana. Vamos a hacerlo mañana. Vamos, tú eres el nuevo líder, Josué, hagámoslo. Porque no falta alguien que empieza a llenarte de cosas, de burbujas tu cabeza, y te empieza a decir cosas que ellos quisieran hacer, pero como Dios no les ha hablado a ellos, quieren que tú lo hagas por ellos. Note esto. Hay gente que dice: no, si yo fuera tú, yo hiciera esto y esto. Porque como ellos no lo pueden hacer, quieren que tú lo hagas por ellos. Y ten cuidado, porque a través de que tú no uses una promesa como ancla y sepas esperar en Dios, te vas a tener muchos problemas de emociones. Tu vida se va a llenar de tantas emociones que no vas a encontrar la manera de decir: ¿será Dios o no será Dios? ¿Cuántos temas hemos escuchado en el caminar de esto? Gente que escucha una profecía. A hermano Kerwin le dijeron: usted es pastor de, bueno, no sé de qué, de jóvenes o no sé qué le dijeron. Y el hermano Kerwin dijo: no, yo no soy pastor, ni lo mande Dios. ¿A cuántos de ustedes ya han llegado a decir esto? ¿Se acuerda, hermano Daniel? Véngase. Yo sé que usted puede ser el próximo líder de mi iglesia. ¿Y qué dice, hermano Daniel? Dios ya me había hablado de esto. Dios ya me había hablado de esto. ¿Y cuándo? ¿A qué horas? ¿En dónde? ¿Sí? Porque hay muchas personas que se llenan de emoción y no saben esperar en la promesa, porque tarde que temprano Dios lo va a cumplir. Y si Dios lo cumple, estás seguro. Pero si tú lo haces por tus emociones, estás a la intemperie, donde todo te saldrá mal. Hay cosas que nosotros tenemos que guardar como ancla. Hay gente, mire, mujeres que están aquí, que están orando por sus esposos. No se desesperen, más bien créanle a Dios y usen como la promesa como ancla. Y aunque vengan los vientos y peguen y te desesperen, vas a tener que aguantar hasta que Dios cumpla su palabra. Y muchos dirán: pastor, pero es que como usted no está en mi lugar, es fácil decir. No, yo sé que a lo mejor no estoy en su lugar, pero a mí Dios me dice que Él cumple su palabra. Y si Él le dijo al carcelero a través de Pedro y Silas: cree en el Señor Jesús y serás salvo, no solo tú, sino toda tu casa, tiene que ser una promesa para nosotros también.
Muchos de nosotros quedamos, es que se lo dijo al carcelero, no lo dice a nosotros. No, entonces si lo hubiera hecho de carcelero, ¿para qué lo hubiera dejado escrito? Es para nosotros. Pero ¿cuál es la manera en que nosotros queremos ver el cumplimiento de Dios? Ya, right now. Sí, ¿qué otro idioma sería? Cha, o no sé. Queremos las cosas ya. Porque queremos que Dios, ¿me entiendes? Como lo prometió, queremos que mañana suceda. Pero hablamos al principio de esta serie, hay un kairos y un cronos. No es tu tiempo, es el tiempo del cielo para nosotros, no nuestro tiempo para Él. Y esa es la situación con la cual peleamos todo el tiempo. Señor, ¿y cuándo lo vas a hacer? Mira, ya pasaron 5 años. Mira, todo el tiempo, Señor, yo ya no aguanto, Señor amado. Padre, ¿qué vas a hacer? Y Dios solo te escucha, te fortalece, te anima, hace que tu corazón siga caminando. Eso lo continúa haciendo Dios, pero el día Él lo tiene marcado. Muchas veces te has sentido desanimado y Dios te anima. Muchas veces te has sentido cansado y Dios te fortalece. ¿Sabe por qué? Porque todavía no ha llegado el día de cumplimiento, pero sí hay una palabra de Dios que Dios lo va a cumplir con nosotros. Pero ¿qué cuesta parte de la vida que nosotros creemos, me tienes en Dios? Decimos, Señor, ¿será que tú lo vas a hacer? Porque yo no veo nada en mí. Yo no veo que me toques, que me hables. Iglesia, si eres de los que piensa que Dios nunca te habla, no sé en dónde estás. Porque desde que amaneces, Dios tiene una palabra para ti. Desde que amaneces, solo con el y si usted se estira, ya con eso Dios le mostró que le ama demasiado. Pero como no miramos milagros de cáncer, de leucemia, de que me creció la rodilla, la pierna, me tienes que el dedo gordo se hizo chiquito, grande, como no miramos todo eso, ignoramos verdaderamente los cumplimientos de Dios. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios tenía una palabra de cumplimiento para ti. Eso es. Si Dios no se hubiera preocupado por nosotros, ¿de qué hubiera servido entonces tomarte en cuenta y que me tienes esa parte se perdiera? Dios nos habla hoy, iglesia, como fundamento para nosotros ser esas personas. Si me regresan al título, por favor, esas personas que tengan un camino de valentía. Dios está buscando gente valiente. ¿Sabe para qué? Para aguantar los momentos y ver que Dios es fiel. Si alguien como David dijo esto: fui joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto durante mi juventud y ahora en mi vejez a un justo desamparado, ni a su generación que esté mendigando pan. Miren lo que está hablando David. David está diciendo una experiencia de: fui tan niño y fui creciendo y vi tu gracia y tu favor, tus cumplimientos, y ahora que he sido viejo, soy viejo, sigo creyendo que tú eres fiel a lo que has hablado. Porque muchas veces decimos ese versículo a la ligera. Y no, iglesia, usted y yo, los que tienen ya más de 50 años, ustedes deberían de pensar que Dios ha sido bueno. Los que están jóvenes por ahí, un día dirán: Dios ha sido bueno. Pero ya los que pasamos de 40, de 45, tenemos que empezar a hablar de una otra manera. Decir: Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno. Porque esa parte, no sé si le bajamos, hermano, amor, porque los hermanos ya. Gracias. Y mi garganta ya se está. Note esto. Entonces Dios está buscando como fundamento en nuestra vida que la promesa la usemos como ancla. No te dejes mover por tus emociones. No te dejes mover por las tormentas. No te dejes mover por las corrientes. No te dejes mover por eso hasta que Dios cumpla lo que tiene que cumplir. Ahora, esa parte cuesta. Por eso estamos hablando de un camino de valientes. Porque esperar en Dios solamente es de valientes. Esperar en Dios es de valientes. ¿Sí? Porque es parte de lo que no todos queremos hacer. Esa valentía no la queremos llevar a cabo.
Porque queremos las cosas rápidas, queremos conquistar rápido, queremos ser bendecidos rápidos, queremos, ¿me entiendes?, llevar nuestra vida a una rapidez y que Dios cumpla, ¿me entiendes?, y que mañana podamos ver a nuestra suegra convertida. Yo no sé cómo puedes orar por tu suegra, pero no es que, pero note esto. Porque queremos las cosas ya. Mañana queremos que nuestro hijo, el que está en drogas, en alcohol, cumpla Dios la palabra y lo rescate. Porque ese es nuestro deseo. Este es nuestro anhelo. Pero hay alguien que tiene tanto control de las cosas que cuando a Jesús le llega la carta o el texto por WhatsApp y pin, y Jesús dice, y el texto decía esto, hermano Daniel: querido amigo, este texto es para avisarte que tu gran amigo Lázaro está muy enfermo y no sabemos si va a pasar de esta noche. Y nos gustaría ver si puedes venir, por favor. Te lo suplicamos. Atentamente, Marta y María. Y Jesús hace esto. Guarda su teléfono y no contesta. Imagínense que le mandes un texto a Jesús y que Jesús no es que no lo ignoró, sí lo vio, porque ahí le salió pin el WhatsApp, pero no lo contesta y se vuelve a guardar el teléfono. No sé si está en su morral o no sé, pero se guarda el teléfono. ¿Qué es lo que piensa Marta entonces? Wow. Y dice que es nuestro amigo. Y cada vez que viene a mi casa me pide que le haga, ¿me tienes?, pozole. Y yo se lo hago. Porque aparentemente en la Biblia habla que la que cocinaba era Marta, era muy buena, y es la que siempre invitaba a Jesús. Entonces Marta dice, wow, y empieza a ver el teléfono y nada. Pasa media hora y nada. Pasa la noche y nada. Se levanta el otro día y nada. ¿Qué pensaría usted si eso le pasara a usted con Jesús? Hermana Zuli, pero así nomás, o se sentiría triste, decepcionada. ¿Será que ese Jesús es verdadero o es otro charlatán por ahí que anda como otros? ¿Quién es? ¿Quién es ese Jesús que dice cuando come con nosotros que Él, me tiene, un día morirá y resucitará y me tienes que es la salvación del mundo, etcétera, etcétera? ¿Quién es? Porque si fuera realmente ese amigo como dice, nos hubiera contestado el ya. Si nos amara como dice, nos hubiera contestado el ya. Pero pasaron horas, pasó un día entero. Y cuando le dicen los discípulos, ¿quién te mandó el texto? No se preocupen, es mi amigo Lázaro, pero todavía no vamos a ir. Y los discípulos dicen, ¿cómo? ¿No vas a ir con tu amigo? El que te reciben todo el tiempo con comida y todo. Los discípulos estaban asombrados que Jesús no reaccionara como el ser humano puede reaccionar. Pero ¿qué pasa? Dice Jesús, todavía hagamos y terminamos lo que tenemos que hacer. Cuando Jesús llega, Lázaro ya estaba, ¿qué? Murido. Que traducido en griego es muerto. Y esa parte, cuando Marta sabe que Jesús está ahí, porque le dicen a Marta, Marta sale corriendo, ¿no? Y Marta le dice, yo me hubiera gustado ver a esas mujeres que están como decepcionadas, llorando. Me imagino que Marta llegó y le pegó al pecho. Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano, tu amigo, el que tú dices que es tu amigo, no hubiera muerto. Y de repente, como esas mujeres dramáticas, se cae así. Si lo ponemos a este tiempo y Marta le empieza a decir lo que ella hubiera anhelado que pasara. Lo estoy llevando, todavía no me he salido, lo estoy llevando a esa parte donde muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Oramos en nuestro secreto y oramos amargamente y decimos, Señor, tú dijiste que estarías conmigo.
¿por qué me está pasando este problema? ¿Por qué están surgiendo más problemas de lo que yo pensaba? ¿Por qué esto me está pasando a mí si tú dices que estás conmigo y me amas? ¿Por qué me sucede esto a mí? Y le reclamamos de igual manera como Marta a Jesús. Y si lo tuviéramos enfrente también haríamos eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo has permitido? Si tú dices que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, ¿por qué? Porque si tú dices que moriste por nosotros en la cruz, ¿por qué permites entonces que nos pase esto? Pero ¿por qué dices tú entonces que nos amas con amor eterno? Y si tú permites que esto llegue a nuestra vida, ¿por qué, Jesús? Y le hacemos tantas preguntas en el secreto que muchas veces Dios solo puede abrazarte y decirte lo que le dijo a Marta. Marta, yo ya te lo había dicho, Marta, que si creyeres verás la gloria de Dios. Esa palabra no es que se la dijo ahí, es que quiere decir que ya se lo había comentado en su casa. Yo te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Pero sí, Señor, pero mira, si tú no, tu hermano solo me tiene resucitará. Yo sé que resucitará. En aquel día me tiene resucitará. Le dice, no. ¿Dónde lo pusieron? Jesús tratando de enseñarnos a nosotros de que hay un día de cumplimiento, de que hay un día que la palabra y la promesa se tiene que cumplir con nosotros. Tarde que temprano se tiene que cumplir con nosotros y los tuyos. Pero tiene que haber gente que sea valiente para creerlo. Porque la valentía no necesitas ver, porque tiene que ver con ir ligado con una fe. Imagínense Josué, esfuérzate que sé valiente, no temas ni desmayes. Y que son buenas esas palabras. Pero hay una versión donde dice Dios, y te mando. Cuando la palabra dice te mando, está dando una orden. No le está diciendo si quiere. Y eso es lo que Dios nos dice hoy en esta noche a nosotros. No pecas con venir a reclamarle a Dios. No. Dios no te va a castigar porque le digas, porque has llegado tarde, Jesús. Porque no llegaste cuando te necesité. Ya Lázaro llevaba 4 días de muerto. Y ya dice la palabra que ese día ya su olor de muerto ya era muy fuerte. Más sin embargo, me encanta lo que Jesús nos enseña a nosotros. Porque siempre habrá algo detrás de la roca que es tu milagro y es tu cumplimiento. Todos miraban la roca. Un Lázaro acabado, un Lázaro muerto, puesto una roca, que poniendo la roca se acabó todo. Es como nosotros, ya echando la tierra en la caja, se acabó todo. No se ha acabado. Nosotros aún muriendo, todavía tenemos una promesa en vida, que es la vida eterna. Y esa palabra para nosotros tiene que hacer efecto en nuestras vidas. Llora si tienes que llorar en secreto. Patalea si tienes que llorar en secreto. Reclámale a Dios si quieres en secreto. Pero yo siempre he dicho esto: después sacúdete y dije, Señor, ok, ya entendí. Ya entendí que no es tu tiempo. Ya entendí que todavía no. Solo dame la fuerza. Solo dame la capacidad para aguantar. Y yo sé que lo vas a cumplir. Pero muchos de nosotros nos quedamos solo en la queja. Si hubieras llegado, Dios. Si hubieras llegado, Señor. Si tan solo hubieras hablado a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi familia, esto no hubiera pasado. Y le empezamos a decir a Dios muchas cosas. Les platicaba aquel joven que murió, ¿verdad? Sus padres, sus hermanos estaban, ¿por qué murió? Porque Dios lo permitió. Hay cosas que no llegamos a entender. Pero una de las cosas que tenemos que llevar en nuestro corazón es eso: tengamos como promesa el ancla, que se convierte en ancla, y que no nos mueva nada hasta cumplirse el propósito de Dios en nuestra vida. Si hay familia tuya, hijos, familias, padres, no sé, hermanos, que todavía no conocen a Cristo, dices, estos hombres no van a querer nada en Cristo. No,
Depende de ti si tú le crees a Dios el cumplimiento. Depende de ti si tú le crees que tus padres pueden ser salvos. Depende de ti si crees que tus hijos pueden alcanzar salvación. Porque Dios está buscando un valiente. Dios está buscando un valiente para meter a tu familia a la promesa. Dios está buscando un valiente para meter a su generación a una promesa. Pero debe de haber un valiente que se levante y le crea a Dios y le puede decir: Señor, yo te creo, Señor. Y si te rehúsan y si tú le hablas a tu padre y te ignoran, vuélvele a hablarle. Y si le hablas a tu madre y te dice: no, yo no soy eso, yo soy católica, vuélvele a hablar, vuélvele a hablar, vuélvele a hablar, vuélvele a hablar, hasta que Dios cumpla la promesa en la vida de ellos. Porque te has levantado con valentía, creyéndole a Dios que Dios puede salvar el alma de esa persona. Pero ¿qué decimos? Como creemos que nosotros somos religiosos, iglesia, cuando tú viniste a Cristo, te convertiste en hijo, no en religioso. Religiosidad es esas cosas que te imponen a hacer. Cristo nunca ha venido a imponerte nada. Es más, te trajo libertad. La religión te impone, Cristo te liberta. Cuando tú digas a alguien: no, pues tú eres religioso, que la religión cristiana, y yo soy la religión mormona. No se trata de religión, se trata de dar las buenas nuevas y creer que Dios va a meter a tu familia en la tierra prometida. Pero alguien tiene que ser valiente. Mamá me decía, después que supo que había aceptado al Señor, se puso tan contenta. Y mamá me decía: oh, mi hijo, qué bueno, me alegro. Ya ustedes son hombres de bien. Porque yo era el más latoso de los cuatro, fui el que más le dio lata a mi pobre madre. Les digo que me iba a buscar a las 2, 3 de la mañana a las delegaciones de la policía. Esta mujer era, digo, wow. Bueno, pero en punto, cuando yo hablaba con ella, hermana Alejandra decía: ¿sabes qué, mamá? Necesitas aceptar a Jesús. Y me decía: mi hijo, no, mi hijo, eso ya no es para mí, eso es para ustedes que están más jóvenes. Digo: no, es que el evangelio no es para jóvenes. El evangelio es para salvar el alma a cualquier persona. Entonces ella venía y decía: no, es que mire, yo sufrí mucho, su padre me maltrató demasiado, esto y el otro. Y de repente en esos días mi padre se salva y acepta a Jesús. ¿Sabe cuál fue ese momento que mi madre tomó? ¿Cómo puede ser Dios así? Salvando a un hombre que me hizo pedazos la vida. Y ahora resulta que él está bien y yo estoy toda mala en el sistema nervioso y me tienes una mujer enferma y etcétera, etcétera. Empezó a alterarse. Mi obligación era hablarle todos los días de Cristo. Todos los días. Pasó un mes y medio por ahí. Y recuerdo que una noche hablando con ella le dije: mamá, ¿por qué no acepta a Jesús? Va a ver que si usted acepta a Jesús, todas esas cadenas de amargura se romperán. Todo ese dolor que usted tiene del pasado, Dios lo va a sanar. Y no sé cómo Dios usó mi vida. Y me dice, se queda callada y me dice: bueno, mi hijo, está bien, lo voy a aceptar. Tuve el gran privilegio, iglesia, por eso les digo, la valentía tiene que ver no solo con hablarle una vez, sino creerle a Dios que tu generación, tu familia necesita a Cristo. Y ese día hicimos la oración de salvación. Mi madre acepta a Jesús. Esta mujer le digo: mamá, ahora busque una iglesia cerca ahí en Tijuana. Busque una iglesia cerca. Ella se empezó a mover, buscó una iglesia. Y hermano, la verdad, si ustedes hubieran podido hablar con mamá, se convirtió en una mujer de fe. Increíble. Increíble. Pero ¿sabe qué? Llegué a entender que Dios tenía que usar a alguien. Y si no iba a usar a alguien afuera, de perdida que nos usara a nosotros. Por eso hay una responsabilidad en tu vida. A veces queremos ganar almas allá afuera. Y tienes a tu abuelito, a tu tía, a tu papá, a tu mamá tan cerca, que quieres ganarte las naciones para Dios. Cuando Dios te ha puesto tan cerca de gente que necesita escuchar que tú eres el único valiente que llevará a tu familia a una tierra prometida. No te des por vencido. Pastor, usted no sabe cuántas veces yo le he hablado a mi mamá, a mi papá.
síguelo haciendo. Síguelo haciendo. Porque mientras hay vida y esperanza, síguelo haciendo. Aunque te ignoren y aunque te digan, no, ya no me estés hablando de esto, no importa, síguelo haciendo. Porque Dios de seguro te ha escogido para que seas ese valiente y traigas una palabra de esperanza a tu familia. Pero ¿qué nos rendimos? Pero sí queremos ganar almas allá afuera. Pero no puedes ganar a alguien de tu casa. Iglesia, esto nos está llevando mucho más allá. Mucho más allá. Él tenía una condición. ¿Me pasan la segunda, por favor? Él tenía una condición. Y la condición que se le puso era, ¿me tienes? La valentía, que era un mandamiento. Y esto me encanta porque Dios, ¿me tienes? Viene y le dice, ¿sabes qué? Necesito que seas esforzado y valiente. Había un mandato de parte de Dios, había una ordenanza de parte de Dios, y de una otra manera Dios estaba buscando en Josué que se convirtiera en ese hombre valiente para obedecer. Mire cómo vamos tomando la parte de la palabra. La valentía nos lleva a eso. Nos lleva, ¿me tienes? A tener una palabra como ancla estancada o segura más bien en nuestra vida. La valentía nos lleva a cumplir lo que Dios desea que nosotros hagamos. Y todo eso nos va acercando mucho más y más a la promesa, al cumplimiento de Dios. Porque no hacemos, porque no ponemos nuestra vida en orden para cumplir, ¿me tiene? El mandamiento o la palabra de Dios, nos quedamos a medio camino. Por eso es que mucho creyente no ha visto cosas realizarse en sus vidas, no porque Dios no lo quiera. Mira, tu tiempo a lo mejor ya se pasó, y por no haber obedecido a Dios, ahora tiene que haber otro ciclo hasta que esperes otra vez que Dios lo vuelva a intentar. Si no es bíblico, cuando eran 15 días de camino para llegar a Canaán, duraron 40 años en un desierto. ¿Por qué? Porque era un ciclo. Las mismas cosas, los mismos pensamientos, la misma vida que se lleva. Hay cumplimiento de Dios para nosotros, sí. Pero si no tratas de vivir una vida diferente, cumpliendo, obedeciendo los mandamientos de Dios, nos vamos a quedar a medio camino, iglesia. Yo siempre lo he dicho en el evangelio. Yo estoy seguro que Dios en mi vida hace años hubiera podido hacer otras cosas conmigo, pero fui yo quien tuve muchas promesas o muchos cumplimientos de Dios. Ahora, no es que Dios los olvidó, es que no me los podía dar en ese momento, porque no estaba yo haciendo lo que Él estaba buscando de mí. Y a veces Dios no puede hacer contigo, aunque estás en el tiempo de cumplimiento ya, Dios no lo puede hacer contigo ahora, porque no estás, ¿me entiendes?, cumpliendo lo que Él te está diciendo. Y mientras no cumplas lo que Él te está diciendo, no vas a alcanzar a ver algo que Dios ya está a punto, quizás mañana, a cumplir algo contigo. Y Dios le dijo, solo hay una condición, que necesito que seas esforzado y valiente. Ahora, aquí hay dos cosas muy importantes, y es una que tienes que esforzarte internamente. Cuando la palabra dice esfuérzate, va a ir más allá de tus límites, va a ir más allá de tu comodidad, va a ir más allá de lo que estás acostumbrado. Cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate, le está diciendo, vas a tener que, me tienes que romper muchos moldes de tu vida. Vas a tener que quitarte caparazones que no tienen nada que ver con lo que te estoy mandando a hacer. Y eso es lo que está pasando con nuestra vida. Hay caparazones que no nos queremos quitar, y de esa manera no podemos cumplir lo que Dios nos está diciendo. Y entonces, en vez de que haya fortaleza, se convierte en debilidades. Y Dios le está diciendo a José, mira, necesito que te esfuerces. Ahora, y voy a hablar de esto, a tener fortaleza interior tiene que ver con una valentía, ¿me tienes?, para controlar tus emociones. Cuando tú eres valiente, decíamos al principio, y no te mueve nada, estás controlando tus emociones. Hay momentos dados tan difíciles en esto, por esto no alcanzamos cumplimientos, porque somos muy rápidos en movernos en emociones. Y Dios no está buscando tus emociones solamente. Dios está tratando de que tu vida tenga, ¿me tienes?, ese control.
Y cuando hay emociones, regularmente lo que pasa después de tu emoción, viene el desánimo. Y el desánimo te lleva a bajar la guardia, a dejar de ver, a dejar de caminar, porque el desánimo es muy fuerte. Entonces, lo primero que viene cuando tú no guardas tus emociones internas, viene el desánimo, y eso echa a perder muchas cosas. Por eso Dios le dijo a Josué: hay una demanda para ti, necesito que te esfuerces. Diciéndole a él entonces: cuida tus emociones. Ahora, ¿por qué cree que se lo dijo? Porque antes tenía un líder que a través de sus emociones pasó lo mismo. ¿Recuerdan? Tu pueblo quiere agua, ¿qué hago? Fácil, ve, pégale a la roca. Salió. Yo imagino que salió un chorrote de agua y un río para que tomaran hasta donde no. Después, más adelante, el pueblo vuelve a presionar a Moisés. Miren lo que pasa cuando no controlamos nuestras emociones. De repente viene y le dice Dios: háblale a la roca. Y Moisés hace lo contrario, le pega a la roca. Ese día tuvo un problema con Dios Moisés, porque no era el problema del pueblo, era el problema del líder. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí cuando las emociones me ganan. Yo he estado ahí como líder o como servidor o como pastor cuando las emociones te ganan. Pero llegas a aprender que tienes que aprender a cómo dominar tus emociones, porque eso te va a desanimar. Y un cristiano desanimado no sirve más que para llamarse cristiano, porque no hay movimiento, los sueños se van, los deseos se acaban, la visión se opaca, el deseo de servir se va, el hablar palabras de vida ya no hay, más que quejas y etcétera, etcétera. Todo empieza a voltearse, porque no hemos llegado a entender que la condición que Dios nos puso para tener un cumplimiento es que tienes que guardar tus emociones. Dios no puede cumplir en ti y en mí cuando estamos llenos de emociones, porque tus emociones te mueven de un lado, te mueven aquí, te mueven allá. Por eso yo decía la otra vez, cuando usted como cristiano se está moviendo de iglesia en iglesia, iglesia en iglesia, en momentos dados Dios quiere bendecirte y pum, te mueves. Y de repente te ve y Dios quiere bendecirte y te mueves. ¿Por qué? Porque Dios no puede bendecir a alguien que es emocional, porque siempre vas a tener problemas contigo mismo y con los demás. Por eso Dios te manda hoy a ti y a Josué en ese momento a que nos manda de estar fortalecidos, esforzados en esto. ¿Quieres ver cumplimiento de Dios en tu vida? Vas a tener que cuidar tus emociones, porque si no, no vas a tener la parte esa. Ahora, me tiene esa valentía interna. Ahora, la valentía externa tiene que ver, me tienes con confrontar tus desafíos. Lo que menos queremos nosotros es confrontarnos con nuestros desafíos, con nuestras realidades, con nuestros problemas. Y uno de los problemas que tenía Josué con el pueblo era el Jordán, era Jericó. Obstáculos muy grandes para ir a Canaán. Mas sin embargo, si Dios les había dicho, iba a haber un cumplimiento de llegar a la tierra prometida. Pero ¿qué pasa con nosotros como creyentes? Lo que menos nosotros queremos es confrontarnos con nuestros desafíos. Y Dios le dice: no. Para poder ser valiente necesitas en tu exterior, en tu vida, tener la realidad o la seguridad de que vas a tener obstáculos y no te puedes echar para atrás. Y eso es lo que nos va a nosotros a llevar a otros momentos. El cristiano que no quiere confrontar sus realidades, iglesia, siempre se va a esconder en excusas. Siempre va a encontrar una manera de cómo justificarse. ¿Y usted cree que Dios te va a llamar a ti siendo tú cobarde? Porque Dios dice que Él no ha puesto un espíritu de cobardía en nosotros. Él no ha puesto un espíritu de que nosotros salgamos corriendo. Él quiere encontrar a alguien que sea valiente y que le crea a Dios de lo que Él ha dicho. ¿Cuesta? Sí. ¿Es fácil? No. Pero el mismo espíritu va poniendo fuerza en nuestras vidas.
Lo que pasa es que somos muy cobardes para confrontar nuestros desafíos. Queremos escondernos, ¿me entiendes?, en otro cuando sabemos que estamos huyendo de nuestra realidad. Y Dios, ¿me entiendes?, no va a poder hacer. Y quizás tú dirás, bueno, si mi papá se salva, si se salve. Si mi esposo o mi esposa que se salve, ahí ellos sabrán. Todo, como decimos los cristianos, todo amor, la salvación es personal. Qué cobarde eres. Qué cobarde eres si dices que la salvación es personal. ¿Sabes para qué Dios te llamó también? Para que seas parte de la salvación de tu familia. ¿De qué sirve que tú te vayas al cielo y tus hijos se queden? ¿De qué sirve que tú te vayas al cielo? Como dijo Pablo, ¿de qué sirve que me gane todo el mundo si al final yo me encuentre reprobado por Dios? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve estar aquí hoy como pastor si el día de mañana cuando Cristo venga me quede como hijo? ¿De qué me sirve? ¿De qué? No, iglesia. Si queremos ganar almas allá afuera es bueno, pero tienes tus hijos a un lado, a tu familia, a tu tío, a tu hermano, a tu papá, a tu abuelo, a este y a esta. No pares de decirles que Dios les está buscando y les ama para darles una vida eterna. No dejes de hacerlo. No te calles. No calles, porque si tú no le hablas, ¿quién le va a hablar? ¿Quién le dirá a ellos? ¿Sí? Voy terminando con esto. Josué encontró el fundamento que era el ancla, la condición que Dios le dio, que fuera valiente, esforzado y valiente, pero también encontró la acción. Y quiero ir terminando ahí. La acción. ¿Cuál era esa acción? La acción, ¿sí? Si me pasan a la otra, era cruzar el Jordán. ¿Cuál era esa acción entonces de convertirme literalmente ya en valiente? Porque el valiente no solo es que llega al Jordán y vámonos, caminemos. Para llegar al Jordán tuvieron que haber muchas cosas, ¿me entiendes? Y lo dije la otra vez. Muchos ven a David como el valiente que derrotó a Goliat. Pero ¿sabe que antes de derrotar a Goliat tuvo que vencer muchas cosas personales? Y eso es lo que no vemos en nuestra vida. Para convertirte en el cumplimiento que Dios quiere hacer con nosotros, vamos a tener que ir en un proceso. El fundamento de tu palabra, ya tienes una promesa. Amén. Cada uno de nosotros tenemos una promesa y empezamos que la vida eterna. Esa es promesa tuya. Nadie te la quita y nadie debe quitártela. Aférrate a ella y pon una ancla para esa promesa. Si aparte de eso Dios te dijo que te va a usar en un ministerio, cualquier otro ministerio, úsalo, apodérate de esa palabra, guárdala y pone un ancla. Porque cada vez que temprano se va a llevar a cabo. Entonces cuando eso llega, entonces como fundamento, lo segundo entonces dijimos que venía a meter en la parte que Dios le dice, la condición. ¿Cuál es la condición de que el cumplimiento se haga en ti? De que te esfuerces. De que cuando venga el desánimo le creas a Dios. Mire, yo he experimentado eso, no sé usted, pero ha sido una terapia para mí. Cuando yo me siento muy cargado, que sé que aunque me vaya a sobar o vaya lo que vaya, mi refugio es llegar a Jesús y decirle: Señor, aquí estoy, ya no aguanto, ya no puedo. Muchas veces he llegado al Señor y le digo: Señor, me siento desanimado, me siento sin fuerzas. Porque no hay mejor cosa que serle sincero a Dios. No hay mejor cosa que tienes que llegar a ese punto donde uno me tiene sincero a Dios. Y ¿sabe qué? Mi corazón se empieza a destapar y siento como que empezar el corazón a salir todo aquello. Y empiezo a ser quebrantado y empiezo a ser abrazado por Dios. Y eso me hace fuerte una vez más para seguir adelante. Porque como pastor, ustedes saben, yo ya hubiera cuiteado de qué ratos. Créame, como pastor yo hubiera cuiteado de qué ratos. Es más, el primer día, el primer año de pastorado, yo ya no quería ser pastor. Y se lo dije muchas veces a Dios: Señor, yo ya no quiero esto. Yo no quiero seguir con esto. Yo le decía al Señor: yo sé que tú no me llamaste a esto, Dios.
Pero era parte de serle sincero a Dios, de decirle: ya no aguanto. Pero en medio de eso, el dolor y el llanto, venía Dios y me volvía a abrazar y me decía: hijo, fui yo quien te llamé, fui yo quien te escogí. Y esas palabras tan íntimas de Dios soplaban aliento en mi ser otra vez. Yo no sé si usted ha estado ahí, pero ¿sabe por qué? Porque lo que Dios está haciendo es eso: empujarte a que no te quedes en el camino. Y te dice: hijo, hija, vamos, tú puedes, un poco más, un poco más, un poco más. La Biblia aún dice esto: un poco más, y el que ha de venir vendrá. Nos está empujando a animarnos a que usted un poco más. Muchos de ustedes están más cerca del cumplimiento de Dios que otros, pero no te desanimes. Yo siempre he dicho esto: veo gente a veces a un paso de un cumplimiento de Dios, y en ese paso se desaniman y retroceden y se pierden la bendición. Esperaste tanto, caminaste tanto, para que a un paso te quedes fuera de lo que Dios estaba por hacer. Por eso es que esta parte de la valentía me tienes de esa condición, pero que la parte que vemos ahora de la acción, de que haber tenido que cruzar un Jordán y decirle: Señor, Padre, ¿cómo lo hago? Y Dios le da instrucciones y le dice: sabes que los sacerdotes con mi presencia van a ir y van a pisar el agua y se habrá visto. Ustedes conocen la historia. Pero Josué tuvo que tomar una acción, ¿sí? Aparte de lo que ya venía Dios tratando con él, tenía que tomar una acción. ¿Qué nos hace valientes a nosotros? Literalmente tomar la acción que Dios nos ha dicho. Ve, cruza el Jordán. Ve, y los muros van a caer. Son dos cosas que no tenían sentido. Una, que pisaran el agua los sacerdotes, y otra, que daran vuelta y gritaran. ¿Se da cuenta? Que todo obstáculo en el camino va a caer si tú le crees a Dios que Dios lo puede hacer a través de ti. Y Dios te está buscando a ti, iglesia. No está buscando al evangelista, no está buscando al pastor tal, no está buscando al ministerio tal. Te está buscando a ti para cumplir su palabra en ti y en los tuyos. ¿Sí? La acción fue entonces de caminar y dar el paso de fe. Ese paso de fe hizo que Josué llegara a conquistar lo que Dios le había dicho. Y quiero que usted vea, y reduciendo la historia, entonces nos damos cuenta que ese tiempo, aun cuando Moisés vivía, Josué no miraba nada de eso todavía, ni se lo imaginaba, que tenía que cruzar un Jordán, que tenía que darle vueltas a una ciudad, ¿me entiendes?, con sus murallas altas. Ni se lo imaginaba. Él solamente, como nosotros, cuando Dios nos habla y nos dice: Dios te va a usar, y viene la gente y te profetiza: no, prepárate, porque la unción de Dios está sobre ti, y Dios te va a empezar a usar y te va a llevar a las naciones, ¿cómo se dice? Enfermos se sanarán, demonios vas a echar fuera. Y empiezas a visualizarte y dices: oh my God, Dios me va a usar poderosamente. Pero para llegar allá, se te va a poner un río, Jordán. Para llegar allá, vas a tener que darle vueltas a un Jericó. Y esa es nuestra realidad de valentía. Todos queremos el cumplimiento de Dios, pero prepárate, porque Dios va a buscar tu corazón valiente para llevarme, tienes su propósito a lo que tiene que hacer. Entonces Dios se dará a conocer a través de nosotros que Dios es poderoso. Y dice la palabra más adelante que la fama de Josué se extendió y Dios lo hizo famoso. ¿Ve cómo hace la valentía? Hace unos días me puse a pensar, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, que vino un hombre aquí de Puerto Rico. Vino un hombre de Puerto Rico y dijo esto: quiero que me traigan un papel y un lapicero, porque el pastor va a empezar a firmar papeles. No sé si alguien de ustedes se acuerda. Dios me hizo recordar esa palabra hoy en la mañana. Y yo dije: Señor, ¿por qué? Porque ahora se dio. Me tocó por primera vez firmar un contrato para rentar este lugar y el de arriba, de algo que nosotros estábamos soñando. Pero cuando lo dijo Dios, hace 3 años, 2-3 años, a mí se me había olvidado, honestamente, pero Dios me lo hace recordar hoy en la mañana, y me hizo recordar todo lo que estaba pasando.
Y yo estoy seguro que todavía lo que falta para nuestras vidas, para su vida, para mi vida, está por llegar. Pero aunque a ti se te olvidó, Dios quiere encontrar tu corazón. Prepárate, prepárate, iglesia, prepárate. Prepárate, porque Dios quiere hacerlo con nosotros. Si va a traer sanidad, prepárate. Si va a traer libertad, prepárate. Si va a traer salvación, prepárate. No te quedes sentado. Dios anda buscando valientes en este tiempo. Esos Josueses que digan: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Quiero que me lleven al título, por favor. Y les voy a pedir que se pongan de pie.